Ok, vamos a orar entonces, oremos. Padre, gracias de nuevo porque tu misericordia y tu gracia nos hace parte de nosotros, por el gran amor que nos tienes, Señor. Gracias porque nos da otro domingo de culto, de reunión. Bendice este tiempo, Señor, danos sabiduría. Háblanos a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que sea un tiempo de regocijo, de alabanza y de mucha edificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, continuamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis, eso es lo que significa, la revelación de Jesucristo. Bueno, revelación, y es la revelación de Jesucristo. Hoy vamos a ver el capítulo 2, versículos 12 al 17, y es a la carta de la iglesia de ¿qué? Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, ¿ok? Vamos a estar viendo hoy, no sé mucho los versículos, pero el contenido sí es mucho. Cuando hacemos la clase pensamos que es corto los versículos, Walter, pero cuando sigo y más y más y más, y se nos da el tiempo, ¿ok? Muy bien. Vamos repasando algunas de las cosas básicas de esta porción, del capítulo 2 y 3, ¿se acuerdan? El versículo que nos da un esquema de todo el libro del Apocalipsis es el 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta, ¿no? El capítulo 1 son las cosas que has visto, el pasado. El capítulo 2 y 3 habla del presente, que son las cartas a las 7 iglesias. Y las cosas después de esta son capítulo 4 al 22. Si se dan cuenta, las que son 2 y 3, ¿cómo se dice? El enfatizar más, porque esa es la sección que estamos. Y parece ser una de las partes más importantes para nosotros, porque la iglesia está presente. Y por esta frase que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Quiere decir que esta porción es muy directa para las iglesias. ¿Okay? Muy directa. La frase se encuentra ya al final del libro, culminando el libro, pero esto es para las 7 iglesias que Jesucristo le tenía un mensaje a ellos individual, pero también dejó ese mensaje grabado para todas las iglesias, ¿no? En estas 7 cartas nos vemos reflejados de una manera en otra como iglesia. Encajamos en una, alguna más que otra. Y también es como un espejo donde podemos ver cómo nos está, una evaluación para ver cómo nos está yendo en nuestro caminar con el Señor, siendo su iglesia local aquí, ¿no? Somos parte de la iglesia la cual no estará en la tribulación, quiere decir los capítulos del 4 hasta el 19, habla más de la tribulación y la iglesia ni se menciona en esa porción, no sale hasta el 20, o el 19, perdón. Y esto nos dice que tenemos que entender bien esta porción, ¿okay? Y la demás también, pero esta en particular. Si te doy cuenta, vamos un poco rápido, porque esto lo hemos visto ya varias veces, ¿okay? Las cartas, las 7 cartas, tenían, el mensaje era para 4 niveles. Los primeros 3 están muy claros. El cuarto es un poquito más debatible. Ahí no todos están de acuerdo que se aplica. El significado para la carta primero es para esta iglesia local. Primero fue para Éfeso, Esmirna, y hoy vamos a ver Pérgamo y después las que siguen. Después en general para todas las iglesias. La iglesia desde Pentecostés, y bueno, no sería Pentecostés porque ya Pentecostés había ocurrido, ¿no? Sino desde que se escribió hasta el rapto de la iglesia. Entonces, este material es muy específico para la iglesia. ¿Okay? También es personal, porque si dentro de una iglesia como nosotros aquí, solamente 5 quieren hacer la voluntad de Dios, pues Dios los escucha y Dios no va a ayudar. ¿Okay? Si la mayoría no quiere, pues ellos se lo perderán. Y bueno, veremos una de las consecuencias de no ser firme. Hoy veremos eso, ¿no? Y hay una perspectiva, una idea, que es que las 7 iglesias representan la historia de la iglesia. Desde la iglesia de Éfeso hasta la Odisea,
Cada iglesia era representante o representaba un periodo de la iglesia. Por ejemplo, Éfeso fue la primera iglesia, la iglesia primitiva o la apostólica. Y la última iglesia sería la Odisea, ¿no? Y hay un material muy importante, hay mucho material en cuanto a esto. Nosotros lo referimos de vez en cuando, se darán cuenta que algunas cosas la decimos y está vinculada a este último punto. Porque desde nuestro punto de vista podemos hacer esa conexión ya, porque han pasado todos estos años. Y podemos decir, oh, mire, aquí hay algo aún por encima del significado local, general y personal, que era como este periodo de tiempo, ¿no? Yo creo que al final vamos a terminar quitándole los parámetros. Si ustedes tienen una pregunta o comentario, simplemente levanten la mano. ¿Okay? Y cada carta tiene estos elementos y son específicos, con un propósito. Dan el nombre de la iglesia, da el título que Jesucristo se da a sí mismo para hablarle el mensaje. El título que Jesucristo se da va relacionado con lo que él le va a decir. Muy importante. Por ejemplo, la semana pasada Jesucristo dijo, el que estuvo muerto y vive. Y vive. ¿En qué? Después vemos el mensaje de que estaban pasando persecución hasta la muerte. Y le dijo, por 10 días el diablo los meterá a la cárcel a algunos de ustedes. No temáis, porque yo he vencido la muerte, ¿no? Entonces, el título va con el mensaje que le quiero comunicar a cada iglesia, ¿ok? También hay un elogio para la mayoría de las iglesias, con excepción de 2. Sí, hay 2, son 2, ¿no? Sí, me estoy confundiendo, sí, gracias. También hay una preocupación o un problema. Este sería como, ¿qué es lo que tiene que corregir? ¿Cuál es el problema? ¿Qué no están haciendo bien? ¿Dónde están sacando una mala nota? ¿Ok? Y después de que le dice, mira, a usted no le está yendo bien aquí, le dice, de esta manera que se corrige. Arrepiéntanse de eso y hagan las primeras obras, como veremos en varias partes. Después hay una promesa al vencedor. Este se aplica a la iglesia local, a la iglesia general, y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ese es el cierre. Ese es el cierre. Usualmente el cierre es la última frase en cada una, pero en unas ocasiones está antes. Alguien ha dicho que a lo mejor hay un significado, pero yo todavía no le he entendido ese significado. ¿Por qué no lo pone al final? ¿Por qué lo pone antes? Y miren ese detallito. Cuando terminemos las 7, miren, veremos cuando este cierre en una no está al final, sino está un poquito antes. Y una cosa sí sabemos, que cada palabra, cada frase, Dios la puso donde Él quiso ponerla. Cada tiene un propósito. No es como un capricho de Dios, que Dios ahora lo va a poner aquí para que se vea más bonito. No, probablemente hay un significado que solamente tenemos que descubrir. Ok, vamos ya al texto, Priscila. Lo que yo he leído es que primero está el cierre y después le dice la promesa a la iglesia. Según... por ejemplo, en Pérgamo es así, ¿no? En la de hoy. Sí. En la de hoy sí, por eso lo mencioné. Y también en la primera. En la de Éfeso. En la de Esmirna también. Primero le da... Sí, es cierto. Lo estoy mirando, ¿no? Mira, ya la otra, que sería Tiatira, lo pone al final, ¿no? Y ese es el punto. ¿Por qué una vez lo pone antes de la promesa y otro lo pone después? ¿Ok? Algo para pensar. ¿Qué dice el primer versículo? Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El ángel de la iglesia de Pérgamo, por el uso de la palabra ángel en el Nuevo Testamento y por el uso de la palabra estrella, esto no lo había añadido, no sé si se dieron cuenta, como símbolo de ángel en toda la Biblia,
probablemente más un ángel literal, un espíritu, no un ser humano. Esto es otra, yo no sé si usted viste, bueno, no solamente por el uso de la palabra, sino que en toda la Biblia utiliza el símbolo de estrella para referirse a ángeles y no a personas. Y acordémonos de algo, el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. El libro que más símbolos tiene. Y esos símbolos están ahí, pero tienen su significado o en el mismo libro de Apocalipsis o en el Antiguo Testamento o en los Evangelios, en otras partes de la palabra. Los símbolos. Y ahora que entremos más en la carta, lo veremos más y más. Y los símbolos tenemos que tener mucho cuidado de no ver más allá de a lo que se refiere. ¿Ok? No dejar que los símbolos sean como sin límite, sino que el símbolo nos lleva a una representación de algo literal. ¿Okay? Aunque algunos piensan que puede ser el líder de una iglesia o un mensajero quien llevó la carta. Estas son las tres posiciones que más se conocen. ¿Okay? Y esto lo hemos hablado mucho, no hay que seguir ahí, a menos que ustedes tengan. ¿Okay? Hoy vamos a ver el Pérgamo. Miren el punto número 3. ¿Lo ven? Ese es Pérgamo. Miren Patmos, de donde está recibiendo la revelación Juan. Noten como el orden que está. La carta da una transgresión. No va así, una aquí, otra aquí, sino que va en un orden. Va en un orden. Y no se sabe por qué, pero puede ser que el camino, ¿okay? Pero mayormente, algunos lo han hecho como una semiluna, pero el asunto es que Dios no quiso de esa manera. Dicen que a la gente le quiso al final lo primero. ¿Okay? Y veremos que muchas cosas la tienen, comparten muchas de las mismas cosas las iglesias. Todas comparten algo. ¿Qué es la cosa que comparten todas? Cristo. ¿Ah? Al Señor mismo. La promesa. ¿Perdón? A Jesucristo mismo. Bueno, a Jesucristo, siempre, perdón, me lo hubiera dicho mejor, sí, todas comparten todo eso que usted dice, pero todas comparten una situación. ¿En qué situación está? Persecución. Todas compartían persecución, uno más que otro. Uno ya había sido martirizado, otro le dice, bueno, veremos hoy en el Pérgamo, ¿no? Y otro le dice, algunos de nosotros serán entregados, ¿no? ¿Okay? Entonces, todo este orden nos dice que hay un propósito por qué Dios la hizo así. Que nos ayuda a nosotros a indagar más, a ponerle más atención a cada palabra y a que este estudio siga. Yo le estaba hablando con Marcelito, yo creo que este estudio lo podemos hacer, mire, por meses, solamente estos dos capítulos. ¿Ok? Vamos a hablar de algunos detalles de la ciudad de Pérgamo. ¿Dónde estaba esta iglesia? ¿Ok? Es más, esta iglesia no era un templo como nosotros. ¿Okay? Nosotros somos producto de algo que no es bueno, de pensar que la iglesia es el templo. Una vez, esto es un chiste, ¿okay? Una vez alguien dijo, mira, los niños están masticando chicles en el templo. Y el pastor le dijo, no. El templo está masticando chicles. Porque nosotros somos el templo. ¿Me entiendes? No es el edificio. No es que haya alguien masticando chicles en el templo, sino que el templo, los creyentes, están masticando chicles. ¿Ok? Y esto, desafortunadamente, se ha perdido mucho, porque vemos el edificio, le llamamos iglesia, le llamamos templo, y no lo es. El templo, los tabernáculos, eso dejó de existir. La iglesia se reunía en las casas. Dios nunca le dijo a la iglesia que construyera el templo. Nunca le dijo a dar un edificio, ahí se reúne. Se necesita un lugar para reunirse, pero eran las casas, puede ser un centro comunitario. Muchos se reunían, dice que en el tiempo de la cautividad se reunían al lado del lago, de un río, perdón. Y en el libro de Hechos vemos que un grupo de hermanos se reúne al lado de un río, ¿ok? Se reunían afuera muchas veces cuando había la posibilidad y la necesidad. Entonces,
Esto es muy importante. Los templos, esto viene del paganismo. Yo sé que en el Antiguo Testamento Dios había el templo, pero eso fue muy específico para la nación de Israel. Ok, muy bien. Significado de la palabra Pérgamo. Tiene dos significados. Una es casado o casada, plenamente casado, lo dice. También hay otro significado que tiene que ver con fortaleza, como una ciudad fortalecida, amurallada. Muchos de los países en el Caribe, muchas de las ciudades, Santo Domingo, San Juan, La Habana, las de costa de Colombia, tienen estas fortalezas, ¿okay? Tienen esta fortaleza cuando llegaron los españoles, ¿no? Y esto era la idea, era como que tenían una fortaleza, pero también hay un significado que se le da, que era casada, y algunos hasta lo dicen plenamente casada, como casada totalmente, ¿ok? Es lo que estudian el significado de los nombres, han concluido con esta, ¿no? La ciudad de Turquía hoy se llama Bérgama en Turquía, perdón. La ciudad de Pérgamo hoy se llama Bérgama en Turquía. Existe el mismo lugar, pero le cambiaron el nombre y se llama Bérgamo, ¿ok? Como vieron en el mapa anterior, está unas 55 millas al norte de Esmirna. ¿Ok? ¿Vieron? ¿Se acuerdan del semicírculo que es la semiluna? Ahí está directamente encima de Esmirna, 55 millas. Eso es como ir de aquí a Waco. A Waco, a Fort Worth, ¿no? No muy lejos, no muy lejos. En una hora, ahora llegamos nosotros. ¿Okay? Era el centro de muchas religiones paganas, no era un solo templo, había un montón de templos, por lo cual había varios templos y edificios. ¿Ok? Como las otras ciudades que estaban en Doña Lili tiene aquí un mapa, tiene un libro de la ciudad de Éfeso. Después pasen para ahí para que vean muchos de esos lugares que había. Pero Pérgamo era excelsa en cuanto a eso. Había más templos, ¿no? Fue el centro oficial en Asia de adoración al emperador, al César. Walter habló de esto la semana pasada. Esmirna también tenía esto, pero eran toda esta iglesia. Pero Pérgamo fue el centro oficial por un tiempo. Y tenían un altar gigante al dios Zeus con vista a la ciudad. El dios Zeus, ustedes saben cuál es el dios más grande de la mitología griega y romana. Mitología griega. Para eso ese es el dios, ¿ok? La mitología griega y romana, porque después estaban mezcladas. Le cambiaban el nombre, pero era el mismo dios. Por ejemplo, la diosa Diana, para los romanos era Diana, pero para los griegos era Artemenis, pero era la misma diosa. ¿Okay? Había un dios pagano, Asclepio. Era un dios pagano conocido como el dios de la medicina. Y aquí me faltó algo, lo voy a añadir después, que ahora me iba a... Y era simbolizado como una serpiente. ¿Ustedes saben cuál es el símbolo de la medicina hoy? La serpiente. Es una vara con dos serpientes entremetidas. Y ahí viene. Eso viene del dios Asclepio. Era el dios de la medicina. Y había un templo, a Asclepio, era conocido como el templo de la medicina en ese tiempo. Le busqué la foto, pero no la puse por tal despierto una noche. Era conocida también por su biblioteca en ese tiempo. Dice que había un ejemplar de 200.000 papiros. Era la segunda biblioteca más importante en aquellos días. Solamente la de Alejandría, en Egipto, que fue un gran centro cultural, era mayor en ese tiempo. La segunda biblioteca de aquel tiempo, ¿no? Entonces eran líderes en el conocimiento, líderes en medicina de ese tiempo, ¿ok? La gente iba a sanarse a estos templos de medicina, ¿no? Estaban vinculados con el culto y la sanidad. Los que van en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que los sacerdotes, y estoy hablando de los sacerdotes paganos, y también en cierta manera el sacerdote que Dios le dio a los judíos, tenía que ver con dar medicina y con la sanidad, con la salud de las personas, ¿okay? Los sacerdotes eran también los médicos
en aquel tiempo, ¿ok? Entonces, todo eso está involucrado. Sumamente importante esto, que este centro llamado el Templo de la Medicina, por el dios Asclepio, ¿ok? Era representado por una serpiente. ¿Ah? ¿Simbolismo de qué? Del mismo Satanás, y ustedes van a ver cómo esto está relacionado. ¿Okay? Y era líder en producción de pergaminos. Por eso los pergaminos se llaman pergaminos, porque vienen de Pérgamos. ¿Vieron? ¿Okay? Esos rollos así. ¿Okay? Por eso los pergaminos se llaman pergaminos, porque se producían en Pérgamo. Obviamente, se dedicaban al estudio, había mucha escritura, la biblioteca era muy extensa, había muchos pergaminos, ¿no? ¿Pregunta o comentario hasta ahí? Yo tengo un comentario. Sería muy atrevido decir que todavía se le está rindiendo por medio de la medicina honor a este Dios desde esos tiempos hasta ahora. En el sentido de que sabemos, o bueno, hemos visto por muchas cosas que se han visto en los últimos tiempos, de que no todo es lo que parece en la medicina, y por la cuestión de las farmacéuticas, que significa hechicería y todo lo demás. ¿Sigue relacionado todavía eso? Sí, puede estar relacionado, puede estar, no hay duda de eso, ¿no? Este es el asunto. ¿Dónde está? ¿Amparo está aquí? Perdón, Amparo, voy a utilizar el ejemplo, tú me mencionaste, ¿no? Amparo tiene una oración por un amigo que perdió, una familia que perdió a un jovencito de 16 años y murió por fentanilo. Esto es real, miren cómo nos toca a nosotros. 16, 17 años, ¿no? Miren cómo lo que comenzó como medicina, porque el fentanilo fue una medicina para los dolores extremos, ya está destruyendo los Estados Unidos. Los narcotraficantes, eso es lo que están trayendo, y son de la China. Utilizan los narcotraficantes de México y de Latinoamérica, y eso es lo que están trayendo. Están destruyendo este país por dentro. No están tirando cohetes, están destruyendo este país por dentro. Y ahí está esto, que tiene los dos lados, ¿no? Que puede, si no se usa bien, si hay una dependencia total, hay un problema serio, que eso se puede convertir en algo peor, ¿no? Y lo tocaremos un poquito más adelante, ¿ok? Muy bien, estos son los detalles. ¿Okay? ¿Cuál es el título que Jesucristo se da a sí mismo? Y escribe al ángel de la iglesia en el Perú. El que tiene la espada aguda de dos filos. Yo creo que la mayoría entendemos esto. La espada aguda se refiere a la palabra de Dios, a la misma palabra de Dios. La Biblia misma, pero todas las palabras que salen de Dios y que salen de Jesucristo. Efesios 6:16 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Okay? La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Esto es simbólico, obviamente, porque no es una espada, pero es el elemento que tenemos para defendernos. ¿Ok? Para defendernos. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra a partir del alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí está. Este es el significado. Esto es lo que le va a decir Jesucristo. ¿Por qué se da ese título a él? Porque él va a discernir sus pensamientos. Lo va a partir en dos. Este es el punto. Lo va a partir en dos, pero con su palabra. Mire, como cuando cortamos un pollo, que lo cortamos y vemos todo lo que hay adentro. Jesucristo a esta iglesia con su espada lo va a abrir y va a exponer todo lo que hay. Y le va a decir. Y la espada también habla de ¿qué? De juicio. Entonces, dos ideas importantes de la espada de dos filos es: parte, divide en dos y ejecuta juicio. En Romanos dice: no en vano que la autoridad es una espada. Entonces Jesucristo viene a discernir y a hacer juicio contra esta iglesia, ¿ok? A ejecutar. Ahora se habla de pistolas, los policías tienen las pistolas, bueno,
o los que son pasados por la muerte capital, la pena de muerte, mueren por medicina, o por la silla eléctrica. Yo creo que ya la silla eléctrica la quitan, ¿no? Pero aquí es representada, simbolizada, como una espada de dos filos, la misma palabra de Dios. ¿Con qué propósito? De dividir el corazón del hombre, lo más profundo. Y en hebreo utiliza esta imagen, corta, penetra hasta partir el alma y el espíritu, lo inmaterial de nosotros, lo parte, lo abre, lo expone, ¿no? Y las coyunturas también, ¿no? Y los tuétanos, y los pensamientos y las intenciones del corazón. Increíble, increíble, ¿ok? Entendemos lo que se paga de los filos. Entendemos lo que se paga de los filos. ¿Okay? Ahora, ¿cómo lo elogia? Vamos a ver el elogio. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Donde mora Satanás, ¿no? El elogio nos da a entender que esta iglesia se encuentra en una real lucha espiritual, el lugar donde está. El ambiente espiritual está muy cargado. Hermano Marcelo habló un poquito de esto hoy, cuando en el ministerio de Jesucristo, que el diablo sacó todo su arsenal, ¿no? El diablo tenía gran arsenal en Pérgamo. Habían potestades, habían principados, obrando en todos estos dioses, que verdaderamente detrás de estos dioses lo que son demonios, ¿ok? Detrás de estos dioses lo que hay demonios trabajando con estas estatuas ídolos paganos, ¿no? Entonces esta iglesia está en una lucha muy intensa, pero se han mantenido firmes en una lucha muy intensa. ¿Se dan cuenta? Ahora, la frase donde mora Satanás la menciona dos veces, en un solo versículo se la menciona dos veces. Donde mora Satanás, le dice, ustedes están donde mora Satanás, imagínense eso. ¿Okay? Sabemos que Satanás no es omnipresente. Satanás solo puede estar en un solo lugar a la misma vez. Quiere decir que Satanás está en un lugar ahora mismo. Yo creo que no está aquí, espero que no esté aquí. ¿Okay? Y si estuviera aquí, quiere decir que el Señor tiene un montón de ángeles cuidando a su iglesia. Si Satanás manda un arsenal, el Señor va a mandar bomba atómica, no se preocupe. ¿Okay? El punto es que Él no es omnipresente, pero en ocasiones Él va a ciertos lugares y da sus órdenes muy específicas. ¿Ok? Es como decir, alguna vez Él tiene que ir a arreglar asuntos que otros principados no pueden arreglar. Y Él va allá y decir, tengo que poner esto en orden. Esto no está funcionando. Ustedes no están haciendo bien la batalla contra esta iglesia, o en esta ciudad, o con esta nación. Vamos a ver si destruimos esta nación ahora, ¿no? Entonces, esto puede ser que Satanás en ese momento estaba literalmente en Pérgamo. Acuérdense, él es el príncipe de este mundo. Él se mueve y se mueve en los lugares celestes, basado en Efesios. Algunos han dicho que era en el mismo templo de Asclepio. Sería en tal caso. Porque era el templo más grande, era el centro más venerado, era donde estaba la adoración más profunda, más profunda. Aunque habían otros templos, ¿no? Entonces, o que el gran paganismo en la ciudad era resultado de una gran influencia satánica, como si el mismo Satanás estuviera presente, ¿no? Podía ser ambas cosas. Él estaba ahí y si salía por un momento tenía gran legiones a su disposición para hacer y deshacer en esa ciudad de Pérgamo. Entonces, la iglesia de Pérgamo está rodeada de todo esto. Imagínense. Era como cuando Lot estaba, ¿dónde? Lot, ¿dónde estaba Lot? Como cuando estaba Lot en Sodoma y Gomorra, ¿sí?
el conflicto espiritual era muy fuerte, ¿ok? O en el tiempo de Noé, donde él era el único en toda una sociedad apartada, pagana, que desechaba a Dios, que no quería saber nada con Dios. Noten esto, esta iglesia está batallando y está recibiendo muchos ataques porque allí mora Satanás. Estas son las ideas representadas, ¿no? Y en el hondo es que aún en ese ambiente, en esa situación que tenían su nombre, que tienen mi nombre, no han negado mi fe, no se habían doblegado aún. Muy bien Pérgamo, una A en todo ese conflicto, muy bien. Además, fueron fieles hasta una persecución extrema, al punto que uno de los hermanos fue muerto entre ellos, Antipas, que probablemente fue un líder de la iglesia. ¿Y qué le sucedió a Antipas? No fue muy bueno lo que le sucedió. Lo agarraron, lo metieron en un toro de cobre y encendieron en fuego el toro de cobre. Y el cobre transmite el calor. Básicamente lo cocinaron en un toro de cobre. ¿Okay? Y eso es lo que le ocurrió. No sabemos más de él, o fue un líder, o un hermano fiel, ¿no? Algunos han especulado qué fue lo que ocurrió con Antipas, con el significado de su nombre, ¿ok? Anti tiene dos significados, es en contra o en lugar. Anti, como anticristo significa en lugar de Cristo. Y paz habla de todo, en lugar, habla de paz, no de paz como yo tengo paz hoy, sino más de todos, ¿ok? Entonces sería algo como en contra de todos, el significado de este hombre. Ahora, en contra de todo, ¿qué quiere decir? Que él iba en contra de todo lo que estaban haciendo ahí y se dio a reducir su testimonio. A lo mejor él fue como Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Cuando le dijo a Herodes, que le dijo, no te es lícito estar con la esposa de tu hermano. ¿Ok? ¿Ok? Entonces él habló, a lo mejor Antipas hizo esto, le dijo, usted está mal, esta ciudad está mal, quién sabe si... Y a lo mejor lo incitaron a adorar al emperador y él dijo, no, yo no adoro a nadie, ustedes son los que se van a perder. ¿Ok? Puede ser, pero ya eso sería especulación. Pero el nombre, los nombres siempre tienen algo. Los nombres siempre tienen. ¿Alguna pausa hasta ahí? ¿A ustedes preguntas o comentarios hasta ahí? Pues sigo, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es el problema de esta iglesia? Tenían algo muy bueno, pero ahora tenían un problema. Una preocupación tiene de Jesucristo por ellos. Y es seria, bastante seria. Tiene dos preocupaciones, ¿ok? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que son dos. Que tienes ahí de los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación, ¿ok? Entonces, la primera preocupación es que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Quiere decir que esta iglesia estaba tolerando cierta doctrina. Los líderes de la iglesia, a quien se le encarga cuidar la doctrina, no estaban haciendo nada con este problemita. Se estaba metiendo una mala doctrina, y es la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Bueno, tenemos que ir al Antiguo Testamento. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta pagano, ¿ok? Del reino de Babilonia. De Moab, Moabita, el rey Balac. Cuando Israel va a cruzar a la tierra prometida, se enfrenta con todas estas naciones. Se enfrenta con de Babilonia, porque es de Moab. Se encuentra con todas estas naciones, y estos pueblos ya han visto las señales que ha hecho Dios a través de Moisés. Destruyó Egipto, imagínense, con las 10 plagas.
Las noticias volaron por todos los lados, ¿no? Le tenían temor a Israel por Moisés, ¿ok? Y el rey Balac, que era el rey de Moab, contrata o le pide a Balaam que maldiga al pueblo de Dios mientras van pasando. Y le dice, súbete al monte y cuando lo ve, pronuncia maldición sobre ellos. ¿Ah? Pero el hombre lo que hace es que bendice. Dios habla a través de él. ¿Okay? Dios habla a través de él, todo lo contrario. Él lo fue a hacer, pero Dios no se lo permitió. ¿Ah? Y después Dios habla a través de él. Le habla a él a través del asno, ¿no? Cuando le habla que iba a hacer algo malo, ¿no? Y si no, le iba a cortar la cabeza. ¿No? ¿Con una qué? Con una espada. ¿Ah? Con una espada. ¿Okay? Pero Balaam fue astuto, como una serpiente. Digo, no puedo maldecirlo, porque el Dios tan protegido, pero voy a hacer algo. ¿Qué tal si le introduzco los ídolos? Y le presento mujeres bonitas de las otras naciones con quien ellos no se podían casar. Y ya ellos mismos se van a maldecir ellos mismos. ¿Se dieron cuenta? Porque iban a ir contra la voluntad de Dios. Y el punto era que la doctrina de Balaam viene a ser representativo de la idolatría y de la inmoralidad sexual. ¿Ah? Y la inmoralidad, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en estos templos, esta adoración incluía, la idolatría incluía inmoralidad sexual. Habían prostitutas y prostitutos que se le llamaban perros a los prostitutos, ¿no? De esa manera iban a hacer o hicieron que Israel cayese, y muchos de los israelitas cayeron en esto y murieron en el desierto por haber caído en la idolatría. Creo que en una ocasión 25,000 murieron por esto. Entonces, en el tiempo de Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, esto se estaba metiendo y ellos no estaban haciendo nada. A lo mejor te decían, esto se va a ir, esto lo vamos a tratar después. Y el Señor Jesucristo le dijo, retienes a los que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quiere decir? Quiere decir esto. Obviamente, los líderes de la iglesia no pueden hacer que ustedes cambien. No puede ser que las personas cambien. Las personas tienen que cambiar por sí mismas. Pero sí pueden hacer algo. ¿Sabes qué pueden hacer? Disciplinar. Bíblicamente. Ellos no estaban disciplinando a estos. ¿Ah? Si hay una falsa doctrina en la iglesia, los líderes tienen que corregirla. Y si la persona no quiere aprender y sigue en su entonces de disciplina, y esa disciplina puede hasta el final influir, o sea, sacarlo de la iglesia y decir, perdone, pero usted no tiene comunión aquí en esta iglesia porque eso va en contra de la palabra de Dios. Pero los líderes no estaban haciendo eso. Los creyentes de Pérgamo estaban permitiendo que entrase esta doctrina de idolatría e inmoralidad sexual. ¿Ok? Ellos no eran firmes en cuanto a esto. Por eso caerían en este punto. Se estaba como filtrando, ya no estaba en su totalidad, se estaba filtrando. ¿Ok? Se estaba filtrando. Y la segunda preocupación es esta. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya encontramos a los nicolaitas en Éfeso. ¿Ok? Entonces, retenían lo de la doctrina de Balaam y lo de la doctrina de los nicolaitas. Como dijimos, nadie sabe exactamente quiénes eran los nicolaitas, ¿ok? Pero su nombre da una idea de qué. Y el nombre significa Nico, es vencedor o conquistar al pueblo, a la persona. Nico es vencedor y laita es de laico, donde sacamos la palabra laico. Y esta doctrina, muchos piensan que fue la base, fue el comienzo de lo que ocurrió en la Iglesia Católica Romana, donde la Iglesia elevó a ciertos hombres, lo llamó los cleros y el pueblo, y hizo sacerdotes a un grupito y el resto del pueblo. ¿Ah? Y dice que estaban encima del pueblo. Eso lo agarraron del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la enseñanza de Dios, de Jesucristo y de los apóstoles, ustedes son todo el templo de Dios,
Ustedes son todos sacerdotes. ¿Okay? Reyes y sacerdotes. No hay esto. No hay uno está encima del otro, ¿no? Lo que hay es de diversidad de dones y todo ministro. Me gustó escuchar decir a Mayra esta mañana. Mayra está allí. Salió, ¿no? Diciendo que una semana difícil y que unas hermanas le ministraron. Eso es el trabajo del creyente. Obrar los unos por los otros, ayudarnos los unos por los otros. Cada uno siendo ministro, sacerdote, donde Dios nos ponga, ¿no? Muy bien. Obviamente, esto ocurrió años después, donde la iglesia se casó con el Estado, con el gobierno. Este es su significado más global, ¿no? La iglesia cristiana, años después, con el emperador Constantino, se casó con el gobierno. Pérgamo, ¿qué es lo que significa Pérgamo? Casado. Se casó con el gobierno, donde Constantino dijo, vamos a hacer que el cristianismo sea la religión oficial del Imperio Romano. Y eso fue un desastre. Eso dio la Iglesia Católica. Eso dio todo ese tiempo de mentira, de salvación por obras, de abuso, que todavía continúan hasta el día de hoy, como dijo el hermano Marcelo, por el que se cree Dios aquí en la tierra, ¿ok? Diciendo que el sacrificio de Jesucristo fue un fracaso, ¿no? Esto tiene sus inicios ahí. Es como una semillita de mala doctrina, puede crecer, crecer y crecer hasta destruir algo tan grande. Y ellos, esta es la segunda preocupación que tenían contra ellos. Hermanos. Sí, viene esta información acerca de los nicolaitas. Dice que Ireneo habló acerca de uno de los diáconos que se ve en el capítulo 6. Dice que él se apartó de la fe, se hizo apóstata, el último que dice en la elección de los diáconos. Ok. En el libro de los Hechos. Nicolás dice prosélito de Antioquía. Entonces Ireneo dice que él se apartó y formó un grupo. No sé, no. Sí, sí. No sé quién es el Ireneo. Sí, y el video, bueno, no sé. No, yo sé. Fue un hereje que se apartó, pero no sé la fecha exactamente, pero fue un hereje que se apartó recibiendo falsa doctrina. Y había muchas que estaban surgiendo. Una tenían que ver con la naturaleza de Cristo, que si era Dios o no, ¿no? Mucho tenía que ver con esto. Otra tenía que ver con la salvación por la ley, por las obras. Y esto venía de los judaizantes, ¿no? Y aquí vemos otra, la doctrina de los nicolaitas. Esto fue en el principio de la iglesia, diferentes cosas que te estaban filtrando, que Satanás estaba tratando de introducir, y lo logró muchas veces por hombres y mujeres dentro de las iglesias, ¿no? Donde estaban en esas ciudades. Marisa. Sí, yo escuché a este predicador que dice que los nicolaitas eran personas que querían dominar y gobernar a las personas para que hicieran lo que yo quisiera. Sí. Y esto sigue hoy. Esto sigue hoy. Hay iglesias que le dicen, hermano, venga acá, ¿cuánto usted gana al mes? Esta cantidad se lo tiene que dar a la iglesia, ¿ok? Y hermano, ¿y usted por qué está vestido así? No se puede vestir así, ¿no? Hermano, ¿y usted por qué? Lo que sea, ¿no? Hay iglesias que tienen estas cosas de dominar sobre las personas. Ajá. Sí, la práctica que tenían ellos era ofrecer sacrificios a sus dioses. Y la doctrina que estaban queriendo introducir al cristianismo es que comerse esa comida sacrificada a los dioses, que se la podían comer ellos. Sí. La idolatría, ¿ok? Aunque Pablo después le dice a los romanos, cómense lo que le den. Si usted en oración, ahora si ya ustedes saben que fue así, ofrecido a los dioses, pues no lo hagan, porque dice que es un Dios, Obviamente, cuando usted se come un pedazo de carne, si usted lo hace ceremonialmente, como lo hacían estos idólatras, bueno, hay un problema. Pero si usted se lo comió sin saber que fue ofrecido a los dioses, obviamente no hay ningún pecado en eso, ¿no? Pero lo que ellos estaban empujando era eso, sí. Y esto eran rituales paganos de idolatría.
y la inmoralidad como la doctrina de Balaam. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok, muy bien. La exhortación. ¿Qué tienen que hacer? Ya saben el problema. ¿Qué tienen que hacer para evitar el castigo? Le dice Jesucristo. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Ok? Arrepiéntete. A la iglesia le está diciendo, a los líderes de esa iglesia le está diciendo, arrepiéntense de retener a aquellos que tienen esta doctrina, que ustedes no han hecho nada al respecto, arrepiéntanse de eso. Reconozcan su pecado de tolerar la doctrina de Balaam y lo de los nicolaitas, que son falsas doctrinas. Que no estén abiertos a estas falsas doctrinas. Que tengan filtro. Algunas veces los creyentes dejan que se le mete, escuchan todo tipo de cosas. Y dicen, oh sí, no es verdad, hace sentido. Oh sí, hace sentido. Oh sí, y tienen un montón de cosas. Se le meten moscas, se le mete mosquito en su mente. Se le mete todo. ¿Okay? No hay filtro, no hay filtro. Y esto es muy peligroso. Solo quiere decir que no escuchamos, pero tenemos que tener ese filtro de la palabra de Dios. Que diga, esto es basura, sácame esto de aquí. Esto no sirve. Yo no voy a entrar. Y decirle a un hermano, a una hermana, mira hermano, yo creo que usted está equivocado por lo que me dice esto. Esto es importante, ¿ok? Si no vendré a ti a juzgar, a acabar con este pecado, para que esta iglesia no continúe en este pecado, ¿no? Como yo sé, bueno, dice, pelearé con la espada. Contra ellos con la espada de mi boca, ¿ok? Viene a hacer juicio, a ejecutar. Ya los abrió con la espada, lo partió en Dios, expuso lo que había en ellos. Los elogió, pero le dijo el problema, que a lo mejor ellos pensaban que no era gran problema. Ya no, pues es buena persona, yo no quiero ofenderle por su mala doctrina. ¿Entienden esto? Y el Señor Jesucristo lo expone y le dice, no vendré a ti y pelearé con la palabra, con la espada de mi boca, ¿no? Y esto es dirigido más a los líderes de la iglesia, no es dirigido a los nuevos creyentes, los nuevos creyentes están creciendo, conociendo, ¿no? Que debían disciplinar a los que estaban dando lugar a estas falsas doctrinas. La iglesia de Éfeso aborrecía las obras de los nicolaitas, pero Pérgamo no. La estaba tolerando. Es la diferencia. Quiere decir que esta doctrina era prevalente en todas ellas. Esto estaba circulando en esta ciudad, estaban juntas a esta ciudad. Lo más probable es que se conocían algunos de los creyentes uno al otro, ¿okay? En este vínculo. A lo mejor no tanto como nosotros, porque el transporte no era igual que ahora. El punto es que ellos tenían que aborrecer esta doctrina. Tenían que ser firmes en rechazar la mala doctrina de la de Balaam, que era introducir idolatría y la inmoralidad sexual, y las de los nicolaitas. Que no sabemos lo que es exactamente, para parecer que tenía que ver con dominar sobre las personas, que eso dio lugar para que la iglesia se divida en dos castos, dos grupos, el clérigo y el pueblo. Y es por eso dos castas. Y después, como la China, en la India, un grupo tiene derecho a ciertas cosas, otro no, un grupo se puede educar, el otro no, lo que sea, ¿no? Y eso dio lugar para levantar lo que es la Iglesia Católica Romana hoy, que es la iglesia más grande que hay en cuanto a la iglesia, ¿no? En cuanto a la iglesia. Y noten algo. Por eso perdieron la palabra de Dios. Porque solamente los clérigos, el clero podía leer la Biblia. Y los demás le decían, no, usted no puede leer eso. Nosotros solamente se la leemos y se la explicamos. Y lo que era un engaño grande. No, noten como toda esta cosa, como dije al principio, una semillita explota. Y destruye no solamente la iglesia, pero generaciones de iglesias fueron afectadas por esto.
Lo más seguro que esta iglesia padeció por eso. Se fueron infiltrando estas cosas y no quedó mucho remanente. No quedó un remanente fiel. Y Dios vino y juzgó con su palabra. Y es probable que a lo mejor hasta murieron algunos creyentes por su desobediencia. Como les pasó lo del Antiguo Testamento, que cayeron en la doctrina de Balaam. Murieron. Ok, entonces viene aquí la promesa al vencedor. La promesa al vencedor. Dice, el vencedor se refiere a fidelidad y obediencia al Señor. Esto es muy importante. No todos los creyentes son vencedores en el libro de Apocalipsis. Todos los creyentes son vencedores en un sentido cuando creemos en Jesucristo. Todos vencimos al mundo de esa manera. Pero vencedor en el contexto de Apocalipsis tiene que ver con obediencia y fidelidad en la tribulación, guardándose de la sana doctrina como ahora, guardándose de todas estas ideas equivocadas. Este es el vencedor. Y le dice al vencedor, el vencedor comerá del maná escondido. Esto sería como una comida especial en el reino, en el cielo, una comida reservada, ¿ok? El maná, díganme ustedes, ¿qué es el maná? Lo que Dios mandó del cielo. ¿Por cuántos años Dios alimentó al pueblo de Israel? 40 años. ¡Wow! ¡Qué sustento! Un pancito que caía. Dicen que era medio dulce. No porque lo probé. Lo hacían pan con él y comían eso. Y les daban proteínas, carbohidratos, vitaminas, aminoácidos, minerales. Todo estaba ahí por 40 años. No se enfermaron de cáncer, no se enfermaron de gripe. Era algo sobrenatural. Ni sus vestidos. ¿Perdón? Ni sus vestidos. Y después el vestido aparte, que la polilla no dañaba su vestimenta, ¿no? Tenían una cobertura especial en ese tiempo. Entonces, este pan viene a simbolizar mucho, simbolizando al mismo Señor Jesucristo. Miren cómo esto está conectado con el hermano, no se lo predicó y esto que estamos viendo ahora, ¿no? Al mismo Señor Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 6, 48 a 51, por eso lo leí en el tiempo de la cena. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Esto es el pan que desciende del cielo. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que en él come, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La vida del mundo, ¿no? Utiliza este símbolo de pan, de maná, para referirse al mismo Jesucristo, el mismo autor de la vida, el que da la vida, la fuente de vida, es el mismo Jesucristo. El que venciera dice que le dará de comer el maná escondido. El maná escondido, ahí me van a ayudar ahora, ¿no? ¿Cuál es el maná escondido? ¿Cuál es el maná escondido? ¿Voy a decir algo así? Sí, no, tú lo has dicho muchas veces, que donde hay comida hay comunión. Hay comunión, ¿no? Ahora, yo estaba pensando un poquito esto más. ¿Dónde más encontramos el maná? En el arca. Dentro del arca. Dentro del arca estaban las dos tablas de los mandamientos. La vara de Aarón y había una vasija de oro con una cantidad de maná. ¿Ah? ¿Será que ese era el maná escondido? No. Pero más bien, eso era representativo para que ellos recuerden la provisión que Dios le dio a ellos, los milagros que hizo. Pero entonces, el maná escondido viene a ser como una intimidad especial con Jesucristo, lo que digo, una comunión especial con Jesucristo. Comer algo, una comida reservada. ¿Ah? Una comida reservada. Bueno, cuando nos invitan a comer, la ocasión determina qué se come, ¿sí o no? Si es algo ligero, bueno, pues compramos pizza, comemos nuggets. Los muchachos para el Super Bowl compran pizza. Si es un aniversario, pues
se mejora la cosa, ¿no? Van a un restaurante y comen un poquito de marisco. Para una boda, mejores manjares, ¿no? El punto es que esta comida especial, este maná escondido, era como una comida reservada para el vencedor, pero la comida misma es el Señor Jesucristo. Experimentar una calidad con Él más, no ahora, sino en el cielo, cuando Él venga. ¿Okay? Una invitación especial, ¿ok? Se refiere al mismo Señor, es disfrutar una comida especial con Él. ¿Ok? El maná escondido. Es simbolismo. Obviamente, si me dices, oh, si tú vienes, si mueres hasta la última, te daré un pedacito de pan. ¿Cómo que dar un pedacito de pan? Solamente un pedacito. Yo creo que literalmente habrá un maná. Yo creo que puede ser. ¿Okay? Pero en la Biblia, perdón, dice también que habrá banquete. Puede ser un banquete. Exacto. Especial con el para allá vamos, ¿no? Será algo especial. Es más lo que representa el simbolismo de esta comunión especial con el Señor Jesucristo. Y relacionado con esto está la segunda promesa. La piedrecita. Al vencedor le daré una piedrecita blanca. Hay varias interpretaciones. ¿A qué se refiere esta piedrecita blanca? Y hay varias, puse dos solamente, pero hay otras más. En el tiempo de ellos, los atletas, cuando ganaban en su competencia, recibían una piedrecita blanca, con un ticket de admisión a una celebración especial. Más o menos lo que tú tienes, que lo dijiste, Priscila. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, hoy van a tener el Super Bowl. Véalo, pero no vean el tiempo en el medio, porque probablemente adoren al diablo nuevamente, ¿ok? Tengan cuidado, observen, ¿ok? Fue un paréntesis, porque estamos en tiempos horrendos y no podemos ser parte de las tinieblas de esa manera. El que gane en el Super Bowl, ¿le van a dar qué? Le van a dar una nieve. ¿Ok? Y al mejor jugador le van a dar un trofeo más grande. ¿Ah? ¿Y usted sabe qué va a pasar? El presidente lo va a invitar a la Casa Blanca y le va a hacer una comida. ¿Usted sabe esto? Eso es lo que ocurre cuando gana un equipo. Cuando gana la Serie Mundial un equipo, cuando gana la NBA un equipo, pues generalmente el presidente los invita, con su esta distinción. Esta es la idea. Esto es lo que estaba detrás, que ellos conocían. Se le daba esta piedrecita blanca, que era como un ticket para esta celebración especial que el resto de los concursantes, de los atletas no tenían, sino solamente los que ganaban. Y el otro dice que los gladiadores romanos, los que fueron favorecidos, los que pelearon mejor, ¿no? Recibían también una piedrecita blanca, donde con ella se retiraban del combate. Imagínense, los gladiadores romanos daban la vida, morían. ¿Ok? Peleaban hasta que venía uno más fuerte y lo mataban. ¿Ok? Pero algunos que eran favoritos por el pueblo recibían esta piedrecita y te puedes retirar. Quiere decir, vete a disfrutar la vida. ¿Ah? Ahora si lo conectamos con eso, el que tendrá esa piedrecita, la que venga a disfrutar de la vida. Venga a disfrutar de la vida eterna. Disfruta de esta comunión especial, de esta admisión especial a esta celebración. Como dijo Priscila, no habrá solamente un banquete, habrán banquetes, celebraciones con propósito. Los banquetes se hacen con un propósito. Muchos de esos banquetes serán para reconocer fieles en el tiempo de la iglesia, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la tribulación. Estamos ahí, ¿no? Entonces, dice, y le dará un nombre. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Ok? El nombre nuevo era como Jesús le dijera, no negaste mi nombre, por lo tanto te daré un nuevo nombre para distinguirte de los demás. ¿Lo dije por acá? Para hacer una distinción de los demás. ¿Okay? Abraham, a Jacob. Gracias, ¿no? Le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Sara, le cambió el nombre a Abraham. ¿A quién más? A Pablo, a Jacob, pues se lo puso Israel, ¿no?
A Pedro. A Pedro, es verdad, a Pedro. Hasta ahí que se Pablo. Pablo, sí. Esto era una distinción especial. Ahora, miren esto. Lo lindo de esto es que nadie más sabe cuál es el nombre que está. Solamente quien dice. El que lo recibe. El que lo recibe y el que lo Jesucristo. da. Los que están casados. ¿Tienen un nombre entre ustedes que nadie más conoce? Tal vez, ¿no? ¿Qué habla eso? De intimidad. Intimidad, comunión. ¿Entienden? Pero noten esto. Miren cómo esto es tan personal donde Jesucristo le dice al vencedor, el que se guarde de todas estas cosas, hasta lo último, yo haré algo especial, le daré un nuevo nombre. Y no que el otro deja de ser su nombre, pero le da una distinción, es como le da un apodo especial. Y solamente el uno al otro lo conoce. Como decir, yo sé lo que tú padeciste por mí. Esto es bello. Y esto ahora me tocó porque lo estoy entendiendo un poco más. Porque esto es tan personal. Porque llega un punto en nuestra vida que caminamos solos. Lo siento, pero mi esposa no me puede ayudar, mis hijos no. Estamos solos usted y Dios y el Señor Jesucristo. Y Él solamente nos conoce. Y si seamos fieles con Él, caminamos con Él, retenemos su nombre, Él reconoce esos momentos individuales. Por eso esto es tan bello. Nuestro Dios no es como esos dioses que dicen, un Dios que no se conoce, es un Dios tan personal. Trata con toda la iglesia, pero trata con nosotros. Y eso es bello. Un nombre, yo espero que yo tenga una piedrecita blanca, donde tenga un nombre especial, ¿ok? Y ustedes también. No, y yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos con Job, ¿no? Que sus amigos, hasta su misma esposa, en cierto punto le mostraron que nada más era él. Y él se miró solo, pero él se mantuvo allí y el Señor le reconoció eso. Y eso es importante, sumamente importante esto, ¿no? Sumamente importante. Además, yo para compartirles un poquito de testimonio hablando de Sí, precisamente el Señor Dios me mostró a mí cuando yo estuve pasando, yo siempre me ando ahogando en un vasito de agua, pero el Señor claramente me lo mostró, ya eran como a las 2 de la mañana y no me podía dormir, y yo fui al cuarto de mis niños y estaban súper dormidos, yo regresaba acá y no quería hacer ruido, ya estaba bien dormido. Pero entonces yo regresé a la sala y empecé a adorarle, empecé a orar al Señor y a clamar. Y el Señor, en su fidelidad y en su amor y en mi deseo, Él me dijo, solamente soy yo el que te puede ayudar, aunque tienes hijos y esposo, pero aquí es solamente tú y yo. Me fui a la cama y me habló con un versículo bíblico. Es verdad, por eso que este mensaje es tan personal. Por eso el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que le dice a las iglesias, les pongan atención. Esta es la promesa que le di a ellos, pero también es la promesa para ustedes. Lo que retienen, ¿cuál es ¿qué es lo que retenieron? No, ellos retenieron, fueron fieles. Los que toleraban. Sí, fueron fieles en medio de la persecución, ¿no? Y aquí, Que no negaban la fe. gracias. No habían negado la fe, no habían negado el nombre de Jesucristo hasta ese punto, en medio, aunque moraban en el trono de Satanás, ¿no? Y esto es para nosotros. Por más difícil que pongan los tiempos, tenemos que guardarnos con la sana doctrina y aborrecer las obras, a guardar la sana doctrina, que sería aborrecer a los vinculantes. Gracias, no me escucharon. Se apagó. Lo único que ya es el final. ¿Okay? Entonces, la última es esta. Que no podemos llevar, bueno, mucho lo que hemos ya visto, lo que hemos dicho, ¿no? Pero de Pérgamo aprendemos a ser fieles hasta la muerte, si es necesario. Y como los hermanos de Pérgamo,
de Pérgamo en una ciudad totalmente apartada de Dios. Y hoy en un mundo totalmente apartado de Dios para seguir fieles hasta el final. ¿Ah? Y eso obviamente es de forma de aplicación para nosotros, pero ya creo que hemos hablado suficiente de lo que significa todo esto para nosotros, ¿no? Y para el próximo domingo 19, bueno, no hay escuela dominical por la reunión de colaboradores. Quiere decir que sigamos leyendo los capítulos del 1 al 3, donde vamos a tocar las próximas iglesias. Y el otro domingo, que sería creo que el 26, continuaremos con Tiatira. ¿Okay? Pero este viernes sí vamos a hacer el resumen, por repetir, ¿okay? Para los que no estuvieron ¿okay? Bueno, pues gracias a todos. Vamos a orar para despedirnos. Para que el Señor nos dé con oh Dios, gracias de nuevo por tu palabra grabada aquí, Señor, llena de vida para nosotros, para que tengamos nuestros oídos abiertos escuchando tu plan. Ayúdanos, Señor, a cada uno, enséñanos más y guíanos más con todo lo que hemos aprendido. Bendice el resto de la semana, bendice a los que están padeciendo, los que están enfermos, los que están llorando en este momento, bendícelos también, Señor, los que están de viaje, cuídalos. Y bendice el resto de la semana. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén.